Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Como veis en el vídeo, hoy vamos a hablar de la serpiente completamente insectívora. Para la gente que le da un poquillo de cosilla, pues darle alimento vivo, ratones, y no se ve pues capacitado de hacerlo, pues os traigo este ofidio que es completamente insectívoro. Deciros que esta serpiente se le llama serpiente áspera o serpiente come grillos. Su nombre científico es Opeodris aestivus. En estado salvaje suele encontrarse en zonas húmedas, pantanales, ríos, bosques húmedos. Su lugar de procedencia pues se puede encontrar en Illinois, Ohio, Florida, México, etcétera, etcétera. Para decir un poquito lo que es el cuerpo, pues es un animal con un cuerpo bastante esbelto, cuerpo delgado, con escamas brillantes de color, la parte dorsal y la lateral de un color verdoso, y lo que sería la parte ventral pues un color más amarillento. Las escamas labiales son de color blanco. Los machos y las hembras hay una diferencia pues de tamaño. Sí que es verdad que tampoco te puedes guiar mucho por el tamaño, habría que sondarlas para saber si es macho o hembra, pero una de las características pues es eso, que la hembra es un poquito más grande que el macho. La alimentación, como ya hemos adelantado anteriormente, pues sería de grillos, cucarachas, gusanos, cualquier insecto que podamos encontrar pues en tiendas especializadas que puedan comérselos ellas. La alimentación sería de 2 o 3 veces a la semana para ir bien. Y en estado salvaje, aparte de los grillos y cualquier otro insecto, pues también se le alimentan pues de ranas y de pequeños sapos. A la alimentación que no me acordaba, ponerle el calcio y multivitamínicos. Luego el terrario, habría que poner un terrario arborícola. Como sabéis, es una serpiente que se mueve en sitios bastante húmedos, o sea que la humedad entre un 75-85% aproximadamente. El sustrato yo le pondría fibra de coco o algún tipo de turba no tratada con planta natural, que como sabéis la planta natural pues nos mantiene el tema de la humedad. Habría que ponerle un bol con agua, esa agua pues ir cambiándosela asiduamente, una vez al día o cada 2 días, dependiendo pues el animal lo que lo ensucie, y también más que nada para que el agua pues esté fresquita para ellas. La temperatura del terrario en la punta, por ejemplo en una de las puntas, que sería el punto de calor, entre 28 y 30 grados, ese calor lo conseguiremos a través de una manta térmica, un cable térmico, como ya sabéis, siempre por fuera del terrario, ya que por dentro del terrario pues puede quemarse o puede haber un cortocircuito o cualquier cosa. Yo siempre pues por fuera del terrario o fuera del tupper, o sea cual sea el animal. Más cosas que os puedo contar sobre ella: un fotoperiodo de 10 a 12 horas aproximadamente, como más o menos todas las serpientes. El tema de la longevidad, no es un animal que dure muchos años, entre 5 y 6 años aproximadamente. Sí que es verdad que hay bibliografía pues que hablan de 15 años, pero bueno, pero la media, que sepáis que no son animales muy longevos. Son sociales, no son animales que sean agresivos hacia el hombre. También es verdad que la manipulación excesiva no es buena para ellos, ya que muchas veces pues dejan de comer y luego pues podemos tener un problema. Se pueden coger, pero no como otro tipo de reptil, que a lo mejor que el manejo pues les gusta más. Este es más un animal para observar más que para tocarlo. El tema de la reproducción es bastante difícil, se puede conseguir en cautiverio, pero es un poquito complicada. El tema de las crías, pues entre 2 y 20 huevos aproximadamente, pero la media son 10-12. Deciros que la eclosión está más o menos entre 60 y 75 días en incubadora, más o menos entre 28 y 29 grados, y bueno, como os digo, ronda los 75 días aproximadamente pues que esos animales eclosionen. Y yo creo que más o menos por aquí ya puedo dejar lo que es el vídeo. Si, como he dicho al principio del vídeo, si estáis buscando una serpiente pues diferente, que no coma roedores y que solo coma insectos, pues aquí tenéis una de las serpientes pues que muchos de los aficionados al tema de los ofidios pues se decide a encontrar pues patapam. Yo creo que voy a ir dejando por aquí el vídeo. Deciros que el tema de los terrarios, ponerles ramas a diferentes alturas. También es verdad que habría que dejar un espacio un poquito más abierto, digamos sin ninguna pues decoración, para que ellos tengan espacio para poder moverse.
Las pulverizaciones habría que hacerlas a diario un par de veces para mantener pues dicha humedad, ya que es bastante alta, como ya hemos hablado anteriormente. Y ya creo que poca cosa más me queda por contar. Deciros que si os decidís a este tipo de serpiente, mucha gente pues no se decide a tener reptiles o serpientes en este caso porque comen roedores y les da pena. Pues aquí tenéis una opción que es bastante buena y es un animal bastante dócil. Por mi parte nada más, un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.